En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces el viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Las escrituras de hoy están preciosísimas. Tenemos que deleitarnos en las escrituras de hoy. Les aconsejo, saquen un tiempito esta semana y repásenlas. Tanto el pasaje de Moisés con la zarza ardiente, como las palabras de Jesús. Cuando las lean, les prometo que las verán, las escucharán con diferentes ojos, porque vamos a discernirlas juntos. Moisés se encontraba pastoreando las ovejas ¿de quién? Del suegro. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Trabajando. Estaba haciendo su rutina. Y Dios se le manifestó ahí. ¿Dónde debemos de buscar a Dios? Según ese pasaje, en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad. Ahí se nos puede manifestar Dios, si estamos pendientes. Si Moisés no estuviera pendiente, hubiera pasado por el arbusto y no se hubiera dado cuenta que no lo consumía la llama. ¿Cuántas veces el Señor se nos habrá manifestado en nuestra cotidianidad y no nos hemos dado cuenta? Que esa sea la primera invitación de esta tercera semana de Cuaresma. Busca a Dios en tu cotidianidad. Y es diferente para todos. Unos andamos para arriba y para abajo como loquitos, otros estamos en casa buscando qué hacer. Si esa es tu cotidianidad, busca a Dios ahí. Eso hizo Moisés y ahí lo encontró. Luego el Señor, en ese encuentro, por medio de su palabra, le hace un llamado a Moisés. Y eso es lo que sucede cuando tenemos un encuentro con Dios. Él nos demuestra, nos enseña y nos invita a ejercer nuestra vocación. Y eso igual, varía de persona en persona. Qué lindo es saber cuál es mi propósito en la vida. Qué lindo es ejercer mi propósito de Dios en la vida. ¿Cuántos a veces caminamos sin rumbo? Y nomás vamos como robots de un lado para otro sin un propósito en la vida. Yo no te puedo decir cuál es ese propósito. Yo no te conozco lo suficiente ni tengo la visión de saber qué va a ser de tu vida. Dios sí. Búscalo, que al encontrarlo te enseñará tu propósito, tu llamado. Por medio de su palabra es la manera más linda de encontrarlo, porque el poder de su palabra
Es el mismo poder por lo que todo fue creado. Dios nos creó con una sola palabra. Ahí busquemos del Señor. Esa palabra de Dios a Moisés no lo esclavizó. Ese es el temor que muchos tenemos de encontrarnos con Dios, de que mi rutina vaya a cambiar, de que mis costumbres tengan que cambiar, de que mis amistades tengan que cambiar, que quizás hasta tenga que cambiar de trabajo, porque este encuentro con Dios me va a pedir cosas que me van a sacar de mi rutina. Moisés sentía el mismo temor. Dice la Escritura que se tapó la cara, no quería ni ver esa presencia de Dios. No tengas miedo. Si crees que la palabra de Dios te va a esclavizar, eres esclavo ahora. Porque la palabra de Dios te va a liberar de lo que te hace esclavo ahora. Y esa fue la promesa de Dios para Moisés y su pueblo entero. Y es la promesa que nos hace el día de hoy. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién quiere ir al cielo? Padre, raise your hand. Okay, very good. You don't want to go? Okay, ¿quién quiere ir hoy? Hoy mismo ahí quiere, no, muy poquito. ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Quién tiene la vida comprada de entre nosotros? De eso nos habla el Evangelio de hoy. Vamos a decirlo con historias de hoy. Un grupo de personas, un grupo de parroquianos de San José van a hablar con Jesús. ¿Qué te parece, Jesús, de las personas que están muriendo en Ucrania? ¡Qué muerte tan trágica! Y Jesús nos adivina el pensamiento. Porque en el pueblo judío, el que moría trágicamente era un súper requete pecador. Ese era el pensar del pueblo judío. Muchas veces es nuestro pensar también. ¿Quién sabe qué haría para merecerse eso? Esa es nuestra humanidad, pensamos así. Y le preguntamos a Jesús, ¿qué piensas de esos que están muriendo? Y Jesús les dice, ¿acaso creen que los que están muriendo eran más pecadores que los que no están muriendo? Ese fue el primer titular. Y les replica, ¿acaso los 3,000 que murieron en las Torres Gemelas eran más pecadores que los 8 millones que se salvaron? No somos nadie para juzgar el porqué de la tragedia, pero sí conocemos que la misericordia de Dios está en las palabras de Jesucristo. Arrepiéntanse. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a los que vinieron con las noticias. Arrepiéntanse y si no, morirán de la misma manera, refiriéndose a la muerte eterna, a la ausencia de Dios en sus vidas por una eternidad. Y ese es el pedido, esa es la invitación, la exhortación de este domingo. Sabemos que el mal y la tragedia no visita solo a los malos, también visita a los buenos y a los inocentes. Y también te puede visitar a ti. Uno de nosotros es el que sigue. ¿Cuál va a ser? No sabemos. Ninguno tenemos la vida comprada. Y el Señor hoy nos hace como que una exhortación de urgencia. Conviértete. No esperes un año más. Su misericordia espera. Como escuchamos en el Evangelio, que el sembrador le pide al viñero, déjame echarle un poquito de abono y espera un año a ver si da frutos. Esa es la misericordia de Cristo. Pero ¿quién tiene un año más garantizado de los que estamos aquí? Ninguno. Ninguno tenemos un día garantizado de los que estamos aquí. Pero estamos aquí por su misericordia, por su piedad, y nos ha dado oídos para escuchar. El que quiera escuchar, que escuche.